de las búsquedas constantes de las religiones es poder conectarse con sus fieles y difundir de esta manera los mensajes a través de diferentes espacios y medios. En la tecnología, las religiones han encontrado una valiosa herramienta que les ha permitido llegar a más personas y romper barreras tanto geográficas como culturales, para aproximarse con esto a un mayor número de creyentes que están en la búsqueda de guías espirituales. A través de la tecnología se han podido crear comunidades en línea. Las personas han accedido a diferentes prácticas religiosas alrededor del mundo en cualquier momento y desde cualquier lugar. En definitiva, la tecnología ha permitido difundir la fe en nuestro planeta. Pero, ¿han existido conflictos en la relación que se ha tejido entre la religión y la tecnología? Quisimos llegar a diferentes regiones de Colombia para indagar desde la voz de diversos líderes religiosos el impacto que ha tenido la tecnología en las prácticas y tradiciones religiosas. Esto es Más allá de la fe. Bienvenidos. Hablando de la relación entre la religión y la tecnología, ¿a qué año o a qué momento de la historia deberíamos remitirnos y por qué? Podríamos remitirnos a la Europa occidental de la Edad Media, con la imprenta, ¿no? Con la impresión de la Biblia. Muchas veces, creo que a veces olvidamos que la escritura y la posibilidad de tener libros, textos, ¿no? Esa impresión hace parte del desarrollo tecnológico. Creo que podríamos ir un poco más atrás y pensar en la invención de la escritura misma, porque la invención de la escritura permitió registrar las creencias, ya sea a través de un proceso de escritura cuneiforme en tablillas de barro, o, como en Egipto, grabar a través de ideogramas en piedra lo que se creía. Entonces, ese es un adelanto tecnológico súper importante. Y también diría que el desarrollo de los medios de comunicación modernos y, por supuesto, digitales. ¿Cómo han podido las religiones sacar provecho de la tecnología y cómo la han articulado con sus tradiciones más firmes y sus prácticas más arraigadas? La tecnología pensada hoy como celulares, computadores, bueno, el mundo digital, ¿no? Lo que hace es conectar estas comunidades religiosas precisamente para transmitir, compartir, repensar, reflexionar pues todo este sistema de creencias que compone pues cada una de las religiones. Y en ese contexto que tú mencionas, hay un caso que es muy importante y es el tema de las iglesias electrónicas, llamadas así porque en Estados Unidos y por ejemplo en Brasil se da este boom bíblico televisivo que hace que estas iglesias cristianas, pero de corte pentecostal, encuentren en un medio de comunicación como la televisión la mejor manera de propagarse a partir de los años 80, por ejemplo. Entonces es una utilización de los medios que descubrieron que realmente era muy efectiva. Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, también hablamos del establecimiento de un lenguaje común particular como podría haber sido el latín y los libros en latín que estimulan una dogmática particular dentro del seno de una religión. Eso es tecnología y cómo la aprovecho para unificar, al igual que unifican las iglesias electrónicas y al igual que unifican hoy, por ejemplo, todo lo que se crea y se produce a través de las redes sociales. Si la tecnología debería ser tomada como una herramienta para ampliar el alcance de la religiosidad a las personas y a los lugares alrededor del mundo, ¿cómo deberían utilizar las religiones la tecnología para lograr un equilibrio entre lo que es para cada una la tradición y lo que es innovación?
¿Qué relación se ha establecido a lo largo de la historia entre la tecnología y las religiones? Bueno, digamos, total. Éramos muy simbólicos, la mayoría de la población era no letrada, entonces tanto los cuadros, los vitrales que ustedes ven en las iglesias eran las herramientas de mediación pedagógica para poder enseñar, digamos, la historia religiosa más los principios y valores que deberían seguirse. Algunas iglesias ustedes ven, por ejemplo, el papel de la música, ¿sí? Y podríamos decir, hoy ya vemos orquestas electrónicas con música mucho más moderna. A mí me tocó vivir los 80s, el final de la dictadura en Brasil, y era muy interesante ver en las iglesias toda la cultura negra y la música y la alegría de las comunidades negras utilizadas dentro de la religión católica. ¿Cómo la tecnología también ha permitido buscar y encontrar otras formas de espiritualidad y cómo esto ayuda de cierta manera a las personas en su búsqueda por el propósito de su vida? Recordemos que las religiones y el pensamiento religioso surge en esa búsqueda de encontrar explicación tanto a lo mundano como a todo ello que va más allá de lo que podemos evidenciar. Hoy tenemos que preocuparnos también por el papel que juega en el pensamiento de las personas el uso de las tecnologías, y no solo por la religión, sino por muchísimas cosas que están sucediendo, ¿cierto? De tal forma de que podamos generar lo que la vida social siempre ha generado, que es esa autorregulación. Autores más especializados hablan de la autopoiesis. Construimos los patrones de cómo apropiar esa tecnología, cómo esa tecnología debe jugar en nuestro pensamiento, ¿cierto? Y también encontrar formas de explicación de qué deberíamos, en función del conocimiento, de la experiencia colectiva, estar validando y qué no. ¿Cómo podría considerarse que va a seguir avanzando la relación entre la tecnología y la religión ahora que contamos con tecnologías emergentes como la realidad virtual o la inteligencia artificial? Para nadie es un secreto cómo hoy las tecnologías están utilizando la frecuencia digamos, de uso o de consulta, ¿cierto?, como el elemento que tiene mayor vigencia. Por lo tanto, las minorías pueden quedar por fuera de que sean reconocidas en toda la valoración que tienen. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. La tecnología, por un lado, siempre la criticamos. Yo creo que no hay que criticar a la tecnología, hay que aprender a vivir con la tecnología y cómo esa tecnología es útil para mí. ¿No? Porque no podemos criticar algo que ya es parte de nuestro mundo. ¿Y qué nos hizo el COVID? Rever muchas cosas que antes no las hacíamos, porque se daban por sabidas. Uno de los temas es comenzar a entrar a la casa de las personas, pero no desde forma física, sino desde lo tecnológico. Y a nosotros, como sinagoga, como institución en Bogotá, nos hizo crecer muchísimo, porque nos permitió entrar en casas y en lugares que muchas veces la gente no venía o no tenía acceso, por N motivos, ¿tá? O sea, un viernes por la noche venir a la sinagoga a rezar, y bueno, yo tengo que salir a las 3 de la tarde para llegar a las 6, para estar una hora, para volver a mi casa y llegar a las 9. Y nos ayudó a acompañar a esas personas que en cierto momento estaban solas. Entonces, sí nos ayudó mucho, en el sentido de que nuestras oraciones ahora llegan a cualquier parte del mundo. Hay gente que está conectada en España, hay gente que está conectada en Australia, hay gente que está conectada en Miami, en Argentina. O sea, esto por un lado nos ayuda muchísimo. Y repito, hay que aprender a vivir con esa tecnología. La virtualidad sí es muy cómoda, pero el afecto, el tocarse, el sentirse, esto se logra solamente estando en el lugar. Todas las religiones estamos con ese mismo problema. No es solamente el judaísmo, todos estamos.
Entonces, el mensaje creo que es experimentar si en mi casa o en los espacios sagrados, llámese la sinagoga, es lo mismo, y queda claro que no. Y esto hace con que la gente empiece a volver, empiece a sentir, bueno, si yo puedo compartir algún espacio con el otro, lo voy a hacer, porque yo me voy a sentir mejor, y me voy a sentir, ahí está, consagrado. Entonces, esto es muy lindo, ese sentido de estar con el otro. Y esto solamente me lo da el lugar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muchas personas conocieron el Islam desde el mismo Internet, sin conocer a ningún otro musulmán. Personas que en su vida habían escuchado la palabra Islam, lo conocían por primera vez. Hoy en día se ven que hablan o dicen cosas del Islam sin conocerlas antes. Se malinterpretaban ciertas cosas, como conflictos, cosas como lo que pasan con las mujeres o el velo. Sí, siento que la tecnología ayuda mucho a limpiar la imagen de los musulmanes. Al haber una mayor conectividad con el resto del mundo, desde los últimos años, se ha podido tener un mayor conocimiento del Islam. Pues incluso imágenes de la Meca o del Kaaba no se conocían antes de que existía el Internet. Existía ese mismo aislacionismo en el cual uno no tenía conectividad ni conexión con el resto del mundo, sino que iba centrado en su mismo punto del lugar donde está. Si uno está en Polonia, sabe lo que está pasando en Polonia y ya está ahí. Si uno está en Colombia, sabe lo que está pasando en Colombia y ya está ahí. Se puede considerar que pasaban dos cosas. Cosas buenas, que el Islam se expandió y se conoció más, y cosas malas, que se difamó y toda la cosa. Pero este punto principal, el que se expandió, es el más importante. Aquel que busca conocimiento puede conseguirlo libremente, pues del Islam no hay nada oculto ante el resto del mundo. En la línea espiritual que nosotros practicamos, la tecnología está teniendo una gran influencia en cuanto a abrirnos todo un espectro de posibilidades de acercarnos a muchas líneas espirituales en este momento para el ser humano, en que todo lo que tú puedes conocer a través de Internet te abre la perspectiva de poder conectarte con algún proceso, con cualquier conocimiento que tú desees. Debemos, como en todos los ámbitos, aprender a manejar la tecnología y aprender a manejar toda esta apertura de conocimiento que nos traen los avances tecnológicos, pero para poder empoderarnos en esas búsquedas espirituales. Nuestros maestros espirituales siempre nos han guiado a utilizar las tecnologías, a utilizar todas las inquietudes y todas las herramientas que nos provee la sociedad moderna para lograr captar la atención de las personas y atraerlos a procesos más profundos. La tecnología tiene que servirnos para el avance de conciencia, para la evolución de conciencia para el ser humano, y no para quedarnos en un ser humano robotizado o que se vuelve cada vez más perezoso porque le deja toda su decisión a la tecnología o a la inteligencia artificial, por ejemplo. Ninguna inteligencia artificial te puede proveer del sentido de vida, del propósito de vida. Ninguna tecnología puede reemplazar tus búsquedas personales y tus encuentros de resonancia espiritual, de sentido profundo de la existencia humana.
Las tecnologías de difusión y de pues sí, como de darnos a conocer, han sido muy beneficiosas en tanto que muchas personas se han podido enterar de que existen estos lugares, por ejemplo este gran templo, este yoga monasterio, y en todo el mundo. Aquí nosotros somos visitados por muchas personas en el planeta, hindúes y no hindúes, o practicantes de todo el planeta de yoga, de meditación. Ceder todo nuestro poder a, eso es lo que afecta a lo sagrado, eso es lo que afecta a la espiritualidad, que nosotros nos volvamos sí, como tan sumisos a los avances y a las herramientas tecnológicas y no haya un ser consciente detrás para manejar esos instrumentos. La urgencia es que nosotros como seres humanos tengamos la capacidad de manejar esos instrumentos a beneficio de nuestra evolución como seres humanos, como evolución de raza humana, y no que esa tecnología se nos imponga como dominio y acabe con nuestra esencia de seres humanos. Me parece que la tecnología, los medios de comunicación, la prensa, la radio, el internet, todo esto que el hombre ha inventado, comenzando por la luz eléctrica, son dones de Dios para el hombre. Lo hizo capaz de entender, de buscarla y los elementos están allí. Entonces, es una contribución que Dios le permite al hombre hacerla y producirla. Cuando vimos la tecnología antigua para llevar agua, el acueducto a algún lugar, las grandes torres para llevarla a nivel. Después se inventó el tubo. Cuando vimos que se usaban los cuernos para hacer sonidos, ahora se inventó la corneta, el altavoz. Después vino, ya no se requieren alambres, tenemos todo esto. ¿Cómo ha influido? Yo creo que son medios muy importantes para la vida del hombre y para la comunicación. Lo importante es que se comunica por allí. De tal manera que es un medio para utilizar y habrá maneras de utilizarlo muy bien, regular o muy mal, porque si yo veo con los medios de comunicación que se comunica odio, división, decimos malísimo. Si se comunican buenos modales, virtudes, cuidado de la salud, buenísimo. Si por allí se comunica algo que llega al espíritu y eleva el corazón del hombre y la mente, buenísimo. Si por allí se comunica aquello que al hombre le ayude a unirse más con el creador de todo, como son muchas comunicaciones bellísimas que están ayudando a la gente a orar. De tal manera que el Señor dijo a los apóstoles, vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen lo que les he enseñado. No les dijo cómo, usen todo, usen todo. De tal manera que yo diría que los medios modernos y la técnica son maravillosos. Bienvenidos, nosotros vemos todos los días en el mundo entero las imágenes de templos, de sagrarios, de procesiones. Vemos la imagen, la voz del Papa, la voz del obispo también llega a todas partes, el párroco también llega a sus veredas, gracias a la tecnología. De manera que yo bendigo al Señor que le ha permitido al hombre, con su inteligencia que le ha dado, a ir descubriendo esos medios para el servicio de la humanidad. Gracias a la tecnología, en el tiempo de la pandemia, cuando cerramos los templos, se pudo ofrecer a la comunidad un medio que ayudó muchísimo. Ahora ya la comunidad volvió a lo presencial, quedando muchos que se valen de lo virtual. Y yo lo veo muy bien cuando un pobre enfermito, un anciano, desde su casa escucha la radio o ve la televisión, de tal manera que esos medios no hacen daño a la iglesia, ni al mensaje. La tecnología, en su afán de insertarse dentro de las prácticas religiosas alrededor del mundo, ¿ha generado un cambio en la relación de los creyentes y los líderes religiosos? Sí, ha generado cambios y
diría que en algunas situaciones rupturas. Pensemos en lo que era la influencia que podría tener un cura en un púlpito en cualquier iglesia de cualquier lugar de nuestro país hace apenas unas décadas. Pensemos cómo incluso en algunos casos esa influencia pudo generar episodios de violencia, ¿sí? Y cómo hoy en día, pues la participación en el caso de un sacerdote, pues definitivamente no es la misma. Y la tecnología ha permitido no solamente el acceso a nuevos líderes, sino también la posibilidad de desmitificar algunos de estos personajes. Las visitas, por ejemplo, de líderes religiosos son multitudinarias en algunos casos, pero ya no como antes, en gran medida porque las transmisiones permiten acceder a ellos, pero también en gran medida porque, como mencionábamos hace un momento, el catálogo de opciones y de experiencias de lo espiritual y lo religioso es muy grande. La aproximación a la experiencia religiosa es mucho más autónoma, mucho más honesta, digámoslo así, en la medida en que quienes permanecen en estas religiones permanecen por absoluta fidelidad frente a ellos, ¿sí? Como que realmente estos debates nutren y hacen que la aproximación a la religión sea un ejercicio mucho más autónomo, ¿no? Como mucho más honesto. La tecnología ha tenido un fuerte impacto en la manera como nos comunicamos y nos relacionamos en el mundo, y las religiones definitivamente no han estado exentas de estas transformaciones. Tanto el Internet como las redes sociales y en general las diferentes tecnologías que se han desarrollado a lo largo de la historia han permitido poco a poco una mayor interconexión entre las personas que se encuentran en diferentes lugares y pertenecen a culturas distintas. Esto ha llevado de la mano una diversificación y difusión de las prácticas religiosas y con ello el aumento de los fieles que siguen en la búsqueda de la conexión con lo trascendente, con lo que le da un sentido y propósito a sus vidas. Bajo esta perspectiva, ¿cómo podríamos llegar a plantear la relación que existe y que se ha tejido con los años entre la psicología y la religión? Así se vive más allá de la fe.